Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Cómo estáis? Bien, alhamdulillah. Voy a leer el mensaje que me envía un hermano por correo electrónico. Y bueno, lo primero de todo decirte que te agradezco mucho que me plantees esta cuestión y también que señales que no me estás haciendo una corrección, sino que es una información que me das por si me puede ayudar. De verdad que te lo agradezco de corazón, hermano. Y bueno, aquí planteas que en un vídeo yo hago un comentario en lo que se supone que es la aleya o versículo 7:40, que lo voy a leer. En las traducciones encontramos más o menos de la siguiente forma: a quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan apartado activamente de ellos, no se les abrirán las puertas del cielo ni entrarán en el jardín hasta que entre un camello en el ojo de una aguja. Así retribuiremos a los pecadores. Bueno, esto es una traducción de las que encontramos por internet. Hasta que entre un camello en el ojo de una aguja. Es verdad que yo lo puedo haber utilizado tal cual esta traducción en algún vídeo, pero bueno, tú me citas que hay una expresión parecida que aparece en los evangelios. Es verdad, aparece 2 o 3 veces esta expresión. Y teóricamente, en el contexto donde aparece, se está hablando de los ricos, de la gente que tiene riqueza. Claro, nos dice que es más difícil que un rico entre en el paraíso que no un camello por el ojo de una aguja. Aunque después Jesús aclara en los evangelios que nosotros, los seres humanos, no podemos pasar un camello por el ojo de una aguja, pero Dios sí puede hacerlo. Es como un mensaje de esperanza, de misericordia, ¿no? Claro, el pasaje y el contexto coránico no está hablando de riqueza, está hablando de rechazar de forma consciente, de manera altiva, los mensajes de Dios. Entonces, claro, no es lo mismo. El Corán permite que una persona sea rica. Las enseñanzas de Jesús en la Biblia, pues esto no puede suceder, ya lo sabemos por otros pasajes. El cristiano que sigue la Biblia no puede ser rico. El musulmán que sigue el Corán sí puede ser rico. Ojo, desde mi perspectiva como musulmán, con todo el respeto del mundo lo digo, lo que cuenta tal vez es que una persona viva en la causa de Dios por hacer el bien en esta vida, en este mundo. Eso no significa que no pueda disfrutar de los placeres que Dios le otorga, porque al final, como nos dice el Corán, el que te otorga largueza o estrechez es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, a ti Dios te puede dar mucho dinero en esta vida, tú puedes vivir muy bien, pero debes ayudar y colaborar con tu sociedad, hacerte cargo de los necesitados, pero esto no quita que tú puedas vivir bien. En el cristianismo de Jesús, el bíblico, pues se obliga un poco a deshacerse, quitarse encima cualquier tipo de riqueza. Bueno, esto es la lectura de uno y otro libro. Claro, el problema es que nosotros los musulmanes interpretamos, o deberíamos interpretar, todo lo que encontramos en la Biblia a través del filtro de la revelación coránica. Esto es lo que nos pide el propio libro de Allah. Aquí, para empezar, me encuentro un problema, y es el siguiente, que los contextos no son los mismos. Sí, parece que utiliza la misma expresión, pero no son los mismos. Luego hay otro problema muy grande, y es que el Corán está en árabe, en un árabe que además se ha conservado en los léxicos perfectamente. Yo hago un trabajo
en relación a las raíces del Corán y se han conservado los significados perfectamente. El problema es que con el texto bíblico no sucede lo mismo. Suponemos que Jesús se comunicaba con los suyos en hebreo o en arameo. Seguramente era en arameo, pero bueno, lo que está claro es que los documentos más antiguos que tenemos del Evangelio pues son en griego y sobre todo en latín. Claro, las palabras exactas que Jesús dijo a los suyos o que fueron registradas en arameo o en hebreo ya no las tenemos. Esto es un problema porque claro, no podemos hacer una comparativa de una escritura a otra, es imposible, porque en el Corán tenemos la lengua original, pero en el Evangelio esta lengua se ha perdido. Esto es una de las razones también por las que interpretamos todo lo que aparece en la Biblia con el filtro del Corán y no al contrario. Tú me dices, hermano, que te ha dado la impresión de que yo había entendido que ojo de una aguja se refiere al orificio donde se introduce el hilo de coser. Y dices que es lo mismo que pensabas tú, hasta que oí a un señor que comentó que el ojo de una aguja, referido en los evangelios, no se refiere a una aguja de coser. Y que has hecho unas investigaciones, y bueno, me envías unas páginas web que te agradezco muchísimo, en las que se considera que la expresión ojo de la aguja es un término que denota una puerta en Jerusalén tan pequeña que un camello podía pasar por ella solo tras haberse despojado de su carga y colocado de rodillas. Los camellos solo conseguían pasar por estos portales de rodillas. Esto separa todavía más la interpretación que podemos darle del Corán a el texto bíblico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna referencia en el Corán a localizaciones que aparezcan en el Evangelio. No hay ni una sola, ni siquiera en el Antiguo Testamento, aunque sí hay gente que dice, bueno, pero aparece mencionado Misr o Egipto en el Antiguo Testamento, pero es que Misr significa metrópolis o gran ciudad, no tiene por qué traducirse como Egipto. Esto es una interpretación que se hace mucho tiempo después. O sea, Misr en árabe significa una metrópolis. Lo de Egipto, llamarle Egipto al país, es algo que aparece mucho después. Entonces no hay en el Corán localizaciones, mucho menos nombres de lugares que se refieran a la historia de Moisés o a la historia de Jesús. Esto, claro, abre una brecha muy grande y junto al problema de la lengua, es decir, de que ya no esté en su idioma original, pues nos hace distanciar. Nos hace distanciar en el sentido de que, claro, este argumento que me das, que se refiere a una puerta en Jerusalén, pues es muy poco probable, por decirte que es imposible que el Corán esté dando una referencia, o sea, que este ojo de la aguja sea una puerta que había en Jerusalén. Porque, ya te digo, no sucede en todo el Corán, no se mencionan lugares específicos. Entonces, claro, es más fácil, desde un punto de vista puramente coránico, entender que se está refiriendo a no un camello, porque este yamal en árabe también significa soga, tú lo habrás leído también, los cristianos dicen que esta palabra puede significar tanto camello como una soga trenzada. Entonces, yo en mi trabajo sobre el Corán le he dado este significado, el de soga trenzada, se lo dan muchas autoridades de la lengua árabe, pero sea como sea, lo que se está mostrando en el versículo coránico, y creo que en la Biblia también, obviamente, es la imposibilidad de que ya sea un camello o una soga trenzada, que eran muy gruesas, pueda pasar por el ojo de la aguja.
Es algo que no podemos hacer nosotros, pero como sí menciona Jesús en la Biblia, es algo que Dios sí puede realizarlo. Entonces, me sigo quedando con esta interpretación de el ojo de la aguja, por las razones que te he argumentado. Muchísimas gracias por este mensaje, hermano. Que Dios te bendiga. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.